Dos ancianos están parados bajo la lluvia torrencial frente a una casa sencilla de clase media. La puerta se abre. Tres adultos los miran desde adentro. El mayor, de 45 años, habla primero. Papá, mamá, ya no pueden vivir aquí. La mujer, de 42 años, agrega. Son una carga para todos nosotros. Tienen que irse. El menor, de 38, solo mira al piso sin decir nada. Los ancianos se quedan ahí, empapados, temblando. Ella llora en silencio. Él la abraza intentando protegerla de la lluvia. Sus tres hijos, los tres que criaron con sacrificio, acaban de cerrarles la puerta en la cara. No tienen dinero, no tienen a dónde ir. 5 años después, esos mismos tres hijos tocan desesperados la puerta de una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Les abre su padre, el anciano que abandonaron bajo la lluvia. Ya no se ve frágil. Viste traje de diseñador. Detrás de él, su esposa luce un vestido elegante. La casa está llena de arte y lujo. Los tres hijos tartamudean casi al mismo tiempo. Papá, necesitamos hablar sobre tu testamento. El anciano sonríe. No es una sonrisa amable. ¿Mi testamento? Hijos, creo que hay una confusión. Lo que les responde después destruye por completo sus expectativas. Pero para entender cómo dos ancianos abandonados se convirtieron en millonarios y por qué sus hijos cometieron el error más grande de sus vidas, necesitas saber qué secreto guardaba este hombre. Don Ernesto Villarreal tenía 72 años. Su esposa, doña Marta, 70. 50 años de matrimonio. Toda su vida, don Ernesto trabajó como carpintero en un taller modesto. Muebles hechos a mano. Nunca fueron ricos, pero vivieron con dignidad. Criaron 3 hijos. Rodrigo, de 45 años, empresario de bienes raíces. Patricia, de 42, casada con un abogado. Javier, de 38, contador. A los 3 les pagaron universidad, vendiendo hasta los muebles de la sala. 6 años atrás, don Ernesto cumplió 66 y se retiró. Su pensión era pequeña. 500 pesos al mes. Doña Marta nunca trabajó fuera de casa. Vivían en una casa vieja que se caía a pedazos, las tuberías rotas, el techo goteando. El barrio ya no era seguro. Los asaltos eran frecuentes. Don Ernesto y doña Marta vivían con miedo. Los 3 hijos se reunieron para resolver el problema de los papás. Decidieron que se turnarían. 6 meses con cada uno. Sonaba justo. Rodrigo ofreció su casa primero. Don Ernesto y doña Marta se mudaron con él, su esposa Claudia y sus 2 hijos. Los primeros 2 meses fueron tolerables, pero Claudia comenzó con comentarios. Tu mamá usa mucho la cocina, gasta mucho gas. Luego, tu papá ronca, se escucha en toda la casa. Después, ya son 4 meses. ¿Cuándo se van con Patricia? A los 6 meses exactos, Rodrigo llevó a sus padres con Patricia. Ella y su esposo Javier, el abogado, los recibieron con tensión visible. Patricia duró 3 meses antes de empezar. Mamá, no limpias bien. Tengo que volver a limpiar todo. Su esposo fue más directo. Huelen raro. La gente mayor tiene un olor. Mis clientes vienen a la casa. No puedo tenerlos aquí. A los 3 meses, Patricia llamó a Javier. Te toca. Javier vivía en un departamento de 2 habitaciones, con su esposa embarazada. No había espacio real. Don Ernesto y doña Marta dormían en la sala en un colchón inflable. 2 meses después, la esposa de Javier dio a luz. El bebé lloraba todas las noches. Ya no podemos más, dijo Javier. El bebé necesita silencio. Ustedes ocupan la única sala que tenemos. Javier los mandó de regreso con Rodrigo. Rodrigo se puso furioso. Todavía no me toca. Son otros 3 meses. Pero Javier insistió. Don Ernesto y doña Marta llegaron de regreso a casa de Rodrigo. Claudia explotó. ¿Otra vez? No. Ya estuve con ellos 6 meses. Me toca descanso. Lo que empezó como un plan de turnos se convirtió en un juego de pasarse la carga. Nadie los quería. Las excusas eran cada vez más crueles. Gastan mucha luz. Comen mucho.
Estorban. Huelen. Se quejan. Año y medio de estar siendo pasados de casa en casa como paquetes no deseados. Y entonces llegó aquella noche de octubre. Los 3 hijos se reunieron en casa de Rodrigo, mientras sus padres estaban ahí. Hablaron en voz baja en la cocina, pero don Ernesto escuchó todo desde la sala. «No puedo más con ellos», decía Rodrigo. «Claudia me va a dejar si no se van». «Yo tampoco puedo», respondía Patricia. «Mi esposo dice que o ellos o él». «Yo tengo un bebé», agregaba Javier. «No hay espacio». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntaba Rodrigo. Silencio largo. Luego Patricia. «Hay asilos. Lugares del gobierno». «¿Asilos?». Javier sonaba incómodo. «Papá se va a sentir». «¿Qué opción tenemos?», interrumpió Rodrigo. «No podemos seguir así». Don Ernesto cerró los ojos. Escuchó todo. Después de 50 años de trabajo, de sacrificios, de pagar universidades, de dar todo, sus 3 hijos estaban planeando mandarlo a un asilo de gobierno, los lugares donde nadie va a visitarte, donde mueres solo. Don Ernesto no dijo nada. Esperó. A la mañana siguiente, los 3 hijos llegaron temprano a casa de Rodrigo. Fue Patricia quien habló primero. «Papá, mamá, necesitamos hablar». Se sentaron en la sala, los 3 hijos frente a sus padres, como un juicio. Rodrigo comenzó con un discurso preparado sobre lo mejor para todos y necesidades de cada familia. Patricia habló de recursos limitados, y no es personal. Javier apenas pudo mirar a sus padres a los ojos. La conclusión era simple. Ya no podían vivir con ninguno de ellos. Había un asilo del gobierno que aceptaba parejas. Tendrían que llenar solicitudes. Mientras tanto, podían ir a un albergue temporal. Doña Marta comenzó a llorar. «¡Nos están corriendo! ¡Los 3 juntos! ¡Nos están corriendo!». «No es correrlos, mamá», dijo Patricia. «Es reorganizar». «Nos están abandonando», dijo don Ernesto con voz tranquila. «Demasiado tranquila». «Papá, no uses esa palabra», protestó Rodrigo. «¿Qué otra palabra hay? Nos están echando. Los 3, sin dinero, sin lugar a donde ir. ¿Cómo le llamas tú a eso?». Rodrigo se puso de pie incómodo. «Papá, aquí hay dinero para un hotel unos días mientras se soluciona». Puso 1000 pesos sobre la mesa. Don Ernesto miró los billetes. Miró a sus 3 hijos. Los 3 evitaban su mirada. Se levantó despacio. Ayudó a doña Marta a ponerse de pie. Tomó los 1000 pesos. Sin decir una palabra, fueron a la habitación de visitas donde habían dormido las últimas semanas. Empacaron sus pocas cosas en 2 maletas viejas. Cuando salieron, los 3 hijos seguían en la sala. Esperaron que su padre dijera algo, un reclamo, una pelea, algo. Pero don Ernesto solo tomó la mano de su esposa y caminó hacia la puerta. Afuera estaba comenzando a llover. «Papá, espera a que pare la lluvia al menos», dijo Javier con culpa en la voz. Don Ernesto se volteó, los miró a los 3 y dijo lo único que diría. «Mis hijos murieron hoy. No los conozco». Cerró la puerta detrás de él. La lluvia se convirtió en tormenta. Don Ernesto y doña Marta caminaron bajo el aguacero. Él usaba su cuerpo para protegerla como podía. Ella lloraba. Él estaba en silencio, pero no era silencio de derrota. Era silencio de alguien tomando una decisión. Llegaron empapados a un hotel barato. 1000 pesos alcanzaban para 3 noches. La habitación olía a humedad. Las sábanas estaban manchadas, pero era techo. Doña Marta se sentó en la cama temblando. No de frío, de shock. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz quebrada. Don Ernesto se sentó junto a ella. Tomó sus manos. «Marta, te voy a contar algo que nunca te he contado. Algo que ni los niños saben». Ella lo miró confundida. «Mi papá no solo me dejó el taller de carpintería hace 40 años, me dejó un terreno, 5 hectáreas en las afueras de la ciudad. En ese entonces no valía nada. Puro campo. Mi papá lo compró por casi nada pensando que algún día valdría. Yo nunca hice nada con él porque el taller nos daba suficiente. Pagué el predial todos estos años en silencio. Nunca lo mencioné porque era mi plan de emergencia.
por si algún día nos faltaba algo. ¿Todavía lo tienes? Sí. Y hace 6 años, cuando me retiré, me contactó un desarrollador. La ciudad creció. Ese terreno que estaba en medio de la nada, ahora está en zona de alto valor comercial. Me ofreció comprarlo. ¿Cuánto? Don Ernesto respiró profundo. 12 millones de pesos. Le dije que no. Pensé que ese dinero era para no ser carga con mis hijos, para ayudarlos si lo necesitaban. Qué irónico, ¿verdad? Doña Marta lo miraba sin poder hablar. Mañana voy a llamar a ese desarrollador. Voy a vender. Y vamos a vivir el resto de nuestras vidas sin necesitar nada de nadie. A la mañana siguiente, don Ernesto hizo la llamada. El desarrollador no solo seguía interesado, ahora ofrecía 14 millones. La zona había crecido aún más. Don Ernesto aceptó sin dudar. 1 semana de trámites, 2 semanas más de espera. Y entonces, el dinero llegó a su cuenta. 14 millones de pesos. Lo primero que hicieron fue ir con un abogado. Le contaron todo. El abandono, los 3 hijos, el dinero. El abogado escuchó y sonrió. Don Ernesto, vamos a hacer esto muy bien. Primero, vamos a desaparecer. Cambien sus números. No contacten a sus hijos. Que se pregunten qué pasó con ustedes. Segundo, vamos a invertir este dinero inteligentemente. Y tercero, cuando el momento sea correcto, vamos a darles una lección que nunca olvidarán. Los siguientes 6 meses fueron de transformación. Compraron una casa cómoda en un fraccionamiento tranquilo. Nada ostentoso todavía. 3 habitaciones, jardín, pagada en efectivo. El abogado invirtió 11 millones en fondos seguros que generaban 75,000 pesos mensuales de rendimientos. Más dinero del que habían ganado en su vida entera trabajando. Don Ernesto y doña Marta viajaron por primera vez en 50 años. Fueron a la playa. Conocieron Oaxaca, Guanajuato. Comieron en restaurantes buenos. Se compraron ropa nueva. Se hicieron chequeos médicos completos. Arreglaron sus dientes. Doña Marta se operó de las cataratas que tenía años ignorando. Don Ernesto se hizo un tratamiento para su temblor. Ambos se veían 10 años más jóvenes, pero nunca contactaron a sus hijos. Los 3 intentaron buscarlos las primeras semanas. Llamaron a asilos, a hospitales, a la policía. Reportaron a sus padres como desaparecidos, pero adultos mayores que se van voluntariamente no son prioridad. Después de 2 meses, asumieron que estaban en algún asilo y dejaron de buscar con tanto empeño. La vida siguió. Rodrigo tuvo problemas. Su negocio de bienes raíces empezó a fallar. La economía estaba mal. Claudia lo dejó y se llevó la mitad de todo en el divorcio. Patricia también. Su esposo abogado fue acusado de fraude. Perdieron todo. Se separaron. Javier estaba mejor, pero apenas. Con un bebé y deudas. 4 años pasaron. Don Ernesto y doña Marta eran felices, completamente felices sin sus hijos. Descubrieron que no los necesitaban. Tenían amigos nuevos en su fraccionamiento. Iban a clases de pintura. Doña Marta aprendió a bailar. Don Ernesto jugaba ajedrez en el parque. Vivían la vida que nunca pudieron vivir. Y entonces don Ernesto tuvo una idea. Le dijo a su abogado: «Quiero que mis hijos sepan que estoy vivo». «Y muy bien, ¿estás seguro?» «Completamente. Quiero que vean lo que perdieron. Quiero que sepan que el papá pobre que abandonaron tenía más de lo que ellos jamás tendrán». El abogado sonrió. «Tengo el plan perfecto». Sí, compraron una mansión, 8 millones de pesos, en la colonia más exclusiva de la ciudad, donde vivían empresarios y políticos. La pusieron a nombre de don Ernesto Villarreal. El registro era público. Cualquiera que buscara podía encontrarlo. Y esperaron. Tomó 6 meses. Un conocido de Rodrigo que trabajaba en registros públicos vio el nombre por casualidad. Ernesto Villarreal compró una mansión de 8 millones. ¿No es tu papá? Rodrigo no lo creía. Investigó. Y ahí estaba, su papá, el carpintero pobre que abandonó bajo la lluvia, dueño de una propiedad que él jamás podría comprar. Rodrigo llamó a Patricia. Patricia llamó a Javier.
Los tres se reunieron en pánico. ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Por qué no nos dijo? Hay herencia. La última pregunta era la que realmente importaba. Si papá tenía millones ahora, eso significaba que habría herencia cuando falleciera. Y ellos eran los hijos. Les tocaba por ley. Decidieron visitarlo juntos. Se vistieron bien. Prepararon discursos sobre queríamos saber si estaban bien y los extrañamos. Tocaron la puerta de la mansión un martes por la tarde. Les abrió un empleado uniformado. Los hizo pasar. La entrada era impresionante. Pisos de mármol, escalera curva, candelabros, arte en las paredes. Los tres hermanos se miraron entre sí nerviosos. Don Ernesto bajó por la escalera. Vestía un traje casual elegante. Se veía sano, fuerte, rejuvenecido. Detrás de él, doña Marta lucía un vestido hermoso. Llevaba el cabello arreglado profesionalmente. Ambos se veían como personas diferentes. ¿Hijos? Dijo don Ernesto sin emoción. ¡Qué sorpresa! ¡Ay, wey, mi! ¡Y wey, mi! Los tres se quedaron parados sin saber qué decir. Finalmente Rodrigo habló. Papá, los buscamos durante meses. Desaparecieron. Pensamos que no sabíamos que estaban. ¿Cómo lograron todo esto? Sentémonos. Don Ernesto señaló la sala. Sofás de piel italiana. Vista panorámica de la ciudad. Los tres hermanos se sentaron sintiéndose pequeños. Don Ernesto y doña Marta se sentaron frente a ellos. Empleados trajeron café en tazas finas. Nadie tocó su taza. «Papá», comenzó Patricia, «nos da mucho gusto verlos bien. Se ven increíbles. Queríamos disculparnos por aquel día. Fue un malentendido. Estábamos estresados. Nunca quisimos abandonarnos bajo la lluvia», interrumpió don Ernesto. «¿Los tres juntos decidiendo que éramos una carga?» Silencio incómodo. Fue difícil para todos, intentó Javier. Pero somos familia. Podemos superarlo. Don Ernesto sonrió. ¿Familia? Hace 5 años me dijeron que mis hijos murieron. ¿Recuerdan? Fueron mis últimas palabras al salir de esa casa. Papá, estabas enojado, dijo Rodrigo. Lo entendemos. Pero ahora que las cosas están mejor para ustedes, podríamos reconectar. ¿Reconectar? Don Ernesto se recargó en su asiento. «Oh, vinieron porque descubrieron que tengo dinero». «Nay». Los tres hermanos se pusieron rojos. «Papá, eso no es justo», protestó Patricia. «No es justo. ¿Saben qué no es justo? Trabajar 50 años para darles educación, vender nuestros muebles para pagar sus universidades, y que nos echen como perros cuando más los necesitábamos. Papá, lo sentimos», dijo Javier, con lágrimas en los ojos. «De verdad lo sentimos. Hiseri, 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 hiseri. Lo sienten. O sienten que perdieron una herencia. Rodrigo decidió ser directo. «Papá, entendemos que estés molesto, pero somos tus hijos. Pase lo que pase, tenemos derecho a...» «¿A qué?», interrumpió don Ernesto. «A mi herencia. ¿Es por eso que vinieron?» Los tres se miraron entre sí. Finalmente Patricia habló. «Papá, legalmente